ahora continuaremos con la exposición de la segunda experiencia de hoy, llamada El uso de infografías para fortalecer la integridad académica, del equipo de trabajo compuesto por Andrés Solano Fallas, Ana María Vargas Víquez y Virginia Navarro Solano. Ellos son de la Escuela de Ciencias de la Educación y esta experiencia se inscribe dentro del ámbito de docencia también. Les cedo la palabra y la pantalla al equipo. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por la presentación. Hoy para el de las buenas prácticas presentamos el uso de infografías para fortalecer la integridad académica. Hoy estamos presentes pues, mi persona, Andrés Solano Fallas, Ana María Vargas Víquez y Virginia Navarro Solano. La siguiente, por favor. Ahorita antes de entrar en detalle, el equipo pues está conformado principalmente por Ana María y mi persona, pero también recibimos colaboración de otros compañeros, por ejemplo, de la misma Virginia, de Viviana González, que nos ayudan en divulgación de redes, que ahora más tarde llegamos a eso, y de la misma directora en otras cuestiones que ahora abordamos. Ana María. La siguiente, por favor. Para ponerlos a ustedes en contexto, esta buena práctica nació en el contexto de pandemia. Es hija pandemia, pero por dicha no se ha limitado a solo estar en pandemia, la hemos pues, llevado en otros rumbos. Como ustedes recordarán, los traumáticos eventos de la pandemia, pues la pandemia trajo cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas, y también trajo cosas no negociables, vinieron y se quedaron y ahí quedaron. Dentro de esas tenemos, recordemos, la virtualización de, pues, básicamente nuestra universidad en varias asignaturas y cursos de extensión y demás. Sin satanizar la virtualidad, pues vinieron o hubo un aumento de prácticas fraudulentas y de plagio, lamentablemente. Recordemos, o sea, si ya la maña venía, la maña se adapta. Entonces no es como que la pandemia creó, sino que permitió el espacio para que estas malas mañas pues afloraran más. Entonces, nosotros tuvimos un aumento considerable de estos casos de plagio y de prácticas fraudulentas. Entonces, en ese contexto, la señora directora Linda Madrid conforma un equipo de trabajo que al final se terminó llamando Equipo de Trabajo de Integridad Académica, inicialmente conformado por mi persona y Ana María y una estudiante en aquel momento. La intención que nos había dicho Linda es, o era, y continúa siendo, cómo abordar el tema de la integridad académica con miras a una formación ética. O sea, que no caigamos en un asunto de mero punitivo, no, sino de llevarlo como a otro nivel. Entonces, en razón de eso, de replantearnos de cómo hacer o fomentar integridad académica, es que tenemos esta práctica el día de hoy, con dos objetivos muy concretos en ese momento. Uno, para nosotros como equipo, trascender la perspectiva punitiva al fraude académico para que el estudiante pueda reflexionar sobre prácticas que hace, además de otras cuestiones, digámosle, reglamentarias, porque el asunto no se queda solo en un reglamento. Y el segundo objetivo es informar al estudiante en cómo prevenir ese asunto, o sea, que el asunto también sea preventivo, una cuestión de que pueda, disculpen el sonido ambiente, que pueda también pensarse de otras maneras. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros hicimos dos acciones claves. Primero, se conformó el equipo, como acabamos de decir, y se adoptó un enfoque punitivo. ¿Por qué? Porque un problema que encontramos constante era que el asunto no iba más allá de decir, no haga esto, no haga lo otro. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Entra y sale por un oído. Entonces, aquí fue pensar otra manera de generar integridad académica que no nos cayéramos en el panóptico de Michel Foucault. Entonces, seguimos una serie de pasos, seleccionar la estrategia, pensar una estrategia que fuera muy directa y contundente en el mensaje. Y ahí fue donde caímos con el uso de infografías inicialmente. Ahora, para no ser infografías a lo loco ahí, sin ningún orden y en el puro caos abismal, entonces definimos unos ejes prácticos que llevaban a cabo estas infografías.
por ejemplo, la cuestión reflexiva, abordar también la cuestión hasta cierto punto reglamentaria, entre otras. Ahí es donde ya teniendo claro estos ejes, empezamos a hacer las infografías, que hicimos una serie de 10 infografías por cuatrimestre. Cuando ya tenemos esas infografías, ahora sí, le buscamos un orden lógico o que haya cierta coherencia en la manera en que las vamos distribuyendo a lo largo del cuatrimestre. Porque, pues, a veces las ideas vienen en su momento, ¿verdad? Que decía Weber, Max Weber, en el texto del Político, las ideas vienen y luego hay uno que reordenarlas. Entonces, por ejemplo, si tenemos algún examen, entonces la infografía que más se le acerque, irlo ubicando en el momento en que se va dando el examen, para que haya esa coherencia, esa continuidad. Y finalmente, pues estaría pues la divulgación, no solo hacia a las personas encargadas de cátedra, sino también por otras redes, que ahí es donde entra pues las compañeras Virginia y Viviana González. La siguiente, por favor. Como principal desafío, al inicio tuvimos que nosotros estamos trabajando estas infografías con la herramienta Canvas. Y trabajar Canvas en su versión gratuita, pues es funcional, sirve, pero es muy limitante. ¿Por qué? Porque gastas mucho tiempo en buscar qué sí puedes utilizar. Y como nosotros las divulgamos en otras plataformas, Canva no te deja descargarla si tiene una cuestión premium. Entonces, eso fue algo que le atrasaba mucho el trabajo. Ya luego ya pues nos dieron la licencia y eso fue una facilidad. Porque, y esto estaría en el segundo elemento innovador, esta Canva en su versión premium ofrece una plasticidad digital. Es muy adaptable a los objetivos que nos proponemos. Ahora sí, propiamente hablando, estos elementos innovadores también tenemos que, pues estamos incorporando herramientas tecnológicas en este nuevo contexto pandémico, porque ya hay que aceptar, ¿verdad? Valga decirlo, pero todavía hay unas que otras personas que se niegan todavía a aceptar que ya estamos en un nuevo contexto y que nos tenemos que valer de herramientas tecnológicas, que no sean el fin, pero sí el medio, ¿verdad? Luego también tenemos, como había dicho al inicio, el enfoque no punitivo de la concepción de integridad académica. Aquí lo que buscamos es que los estudiantes, y ese sería el último punto aquí, el elemento innovador, es que el estudiante pueda comprender por qué tiene que hacer algo. Un asunto es, porque ya decirle al estudiante, no haga esto o haga esto. Sí, pero ¿por qué? Que comprenda por qué lo está haciendo o no lo tiene que hacer, que es la parte importante donde empieza a darse la reflexión ética, comprender el asunto. Y ojo, y aquí muy importante para ya darle el pase a Ana María, es comprender que la integridad académica, si bien, como dice el nombre, su epicentro es la academia, no se queda solo ahí, sino que trasciende otros momentos de su vida, que es algo muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que tengo malas mañas, eso lo voy a simplemente trasladar a otro ámbito. Entonces hay que trabajar en el ámbito académico, porque aquí es donde los tenemos a ellos y a ellas, para generar estas nuevas formas de pensamiento, para que cuando salgan de su vida universitaria y se formen como profesionales, pues, ¿verdad? Continúen con este asunto. De ahí fue la importancia que nos ha hecho Linda en ese momento de trabajar un enfoque que no fuera punitivo para impactar en esta otra vida, ¿verdad? Ana María. Muchas gracias. Entre los principales resultados que hemos obtenido de esta experiencia, lo vamos a dividir en logros, congruencia, resultados inesperados y relevancia. Como mencionaba Andrés, esta propuesta, ¿verdad? Nace desde la dirección de la escuela en conjunto con nosotros para poder hacerle frente a la situación que venía presentándose, porque muchas veces nos dábamos cuenta que habían situaciones de plagio o fraude académico y se justificaban con el hecho de decir, de por sí ahí están las herramientas, de por sí estoy haciendo el examen virtual y tengo acceso a Internet y a buscar las respuestas en Internet. Entonces teníamos que realmente proponer algo que lograra generar cierto grado de compromiso y conciencia con su propio proceso educativo. Entonces conseguimos un logro muy importante. Este, por ejemplo, cuando se virtualizaron todas las exámenes y las actividades, en el 2020, tuvimos 25 denuncias, las cuales en el 2022 aumentaron muchísimo a 38 y sin embargo, en el 2021, perdón,
aumentaron a 38 y ya cuando iniciamos el proceso de infografías y demás, este, las denuncias disminuyeron a 14 en el año 2022. Entonces nos parece un logro muy, muy importante, muy valioso, porque significa que esta experiencia ha resultado para que las personas estudiantes puedan tener mayor conocimiento acerca de lo que es la integridad académica y todos los aspectos que encierra. En cuanto a congruencia, la disminución de denuncias en el año 2022 refleja que los estudiantes no solo se informaron sobre integridad académica, sino que también internalizaron su significado. De nada nos sirve escuchar muchas veces, es que te tiene que actuar con integridad académica, no debe hacer plagio, no debe comprar trabajos y todo lo que muchas veces escuchamos, si no entiendo realmente qué implica, cuáles acciones están dentro de la integridad académica y cuáles me alejan de la integridad académica. Entonces, el hecho de poder informar a la población estudiantil, de darles a conocer de manera innovadora estos conceptos y lo que se relaciona o se aleja de la integridad académica, ha sido muy significativo. Los resultados inesperados, respuestas positivas del estudiantado en redes sociales. Nosotros elaboramos un documento de Excel donde fuimos recabando cada una de las reacciones, comentarios y réplicas que tuvo la publicación de las infografías, lo que nos ayudó a medir el impacto en redes sociales, que a través de estos años ha sido bastante grande. Creo que cada vez tenemos más reacciones, ¿verdad? Al principio no volvían a ver como mucho las infografías y demás, pero hemos tratado de ir innovando. Tenemos una innovación grande este año que ahora Virginia las va a abordar, pero hemos tratado de ir innovando para atraer la atención de la población con la que estamos trabajando. ¿Y cuál fue la relevancia? La reducción de denuncias y las reacciones positivas en redes sociales, que la experiencia fue relevante para la S y otras cátedras. O sea, la S conformó el equipo, hicimos una propuesta y contamos con el apoyo de coordinación de carreras, de coordinadores de cátedra, profesores de apoyo y demás para divulgarlas en redes sociales, entornos estudiantiles y este tipo de espacios en que pudiéramos llegar a la mayor cantidad de población posible. La siguiente, por favor. Algunas recomendaciones a partir del análisis de esta experiencia. Para mejorar el proceso siempre es importante tener claridad de las particularidades del estudiantado acorde a su carrera. Por ejemplo, esta experiencia se desarrolló en la escuela de educación. Entonces, si se quisiera replicar en otra escuela, es importante que tomen en cuenta las características que tiene el estudiantado, las situaciones de plagio que se vienen dando, ¿verdad? Porque quizás no sean las mismas y debemos ajustarnos. Además, como este enfoque no se quería centrar solo como en el castigo, sino en un enfoque formador, queríamos saber que todas las propuestas que se hicieran, le sirviera también para el futuro profesional. Yo como una persona docente debo tener integridad y ética en el desarrollo de mis funciones. Entonces eso puede también variar o podemos enfocarlo también en las características que tenga la escuela. Hay que hacer una variación constante de contenido. Como les comentaba anteriormente, si yo siempre publico lo mismo, la gente no le llama la atención, se aburre o ni siquiera la lee y la deja ahí de lado. Sí, me mandaron esto y listo. Sin embargo, cuando usted hace una variación del contenido, vamos viendo que hay mayor interacción entre las personas, llama más la atención y las leen. Y uso diversidad de programas para generar material que no sean siempre la misma forma o el mismo tipo de infografía. En cuanto a la aplicación de la experiencia, la persona o grupo encargado de la labor debe comprender las necesidades específicas del estudiantado de cada carrera y considerar aspectos generales, particularidades, ¿verdad?, de la universidad o de la escuela, como les mencionaba ahora. El enfoque ético, por ejemplo, de una carrera de administración, tal vez no es el mismo de una carrera de educación. Tal vez tengan algunas variaciones, no significa que no tengan una misma base, ¿verdad? De aspectos comunes que todos tenemos como seres humanos, pero es importante traer a la realidad del estudiantado y de su futura profesión esta experiencia de infografías. La siguiente.
Ok, en cuanto a infografías, hicimos aquí algunos ejemplos de las que hemos utilizado en los últimos tiempos. Ejes temáticos que hemos usado, lectura de orientaciones académicas como primer acto de responsabilidad. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a muchas personas estudiantes que no leen las orientaciones académicas. Entonces, quizá un mes, mes y medio después están diciendo, uy, es que no puedo entrar a EducaU, Aprende U. Y es porque no han leído las orientaciones que tienen que entrar a tal plataforma. Además, en la lectura de las orientaciones hacemos mucho énfasis en que es importante para poder organizar nuestro tiempo y saber qué tenemos que presentar en cada una de las semanas. Otro eje que tratamos fue acudir a bases especializadas para la búsqueda de fuentes confiables, utilizar todos los recursos que tenemos en la universidad, recordar que la citación no es mera formalidad, sino que demuestra compromiso, responsabilidad, seriedad, criticidad al propio proceso de aprendizaje. Y tener presente que la sobrecarga cognitiva puede ser un obstáculo, por lo que los tiempos de descanso son fundamentales. Entonces, aquí en las infografías está la de, por ejemplo, explicando qué es integridad académica, qué implica. Luego, a la par tenemos siempre investiga la confiabilidad de las fuentes, utilizar el CIDREP y ponemos ahí el enlace o código QR para que puedan acceder más fácilmente. También abajo ya podemos ver las citas bibliográficas, por qué es importante construirlas, cuál es la razón de ser y por qué debemos respetar el trabajo que alguien más realizó. Y los tiempos de descanso. Bien sabemos que cuando hay sobresaturación, a nivel cerebral no se da un mejor funcionamiento. Entonces, si nosotros logramos organizar las tareas del día y tener pequeños espacios de descanso, vamos a poder rendir de mejor manera. Y es un aspecto que hemos querido abordar dentro de la escuela para mejorar los espacios de salud mental del estudiantado. Le doy el espacio a mi compañera Virginia. Buenos días a todos y todas. Con respecto a lo que se hace en este trabajo y que ha explicado Ana María y Andrés, también se pensó desde el equipo y con el apoyo de la directora de la ESE en un concurso de memes. Entonces, ¿en qué consistió este concurso de memes? Desde semanas anteriores, ¿verdad? Se fue promoviendo desde las redes sociales a los estudiantes y a las estudiantes la oportunidad de concursar. La idea era que caer un poquito en la realidad y en lo que se comparte mucho en redes sociales, que generalmente son los memes, que son muy famosos y que divierten a las personas y que en creatividad muchos ocurre una situación y tienen la oportunidad de estarlo expresando a través de diferentes formas en las redes sociales. Entonces quisimos invitar a la población estudiantil a que enviaran memes relacionados con lo que es la parte de compartir sus vivencias, experiencias a nivel de comunidad universitaria, porque generalmente nosotros vemos desde las redes sociales los comentarios que hacen, que tienen grupos, que hay páginas para hablar sobre situaciones de matrícula, situaciones de cursos, ¿verdad? Y que esto pudieran compartirlo y sentirse con la comodidad de hacerlo desde la ESE. Eso sí, tuvieron normas básicas para poder participar. No había un filtro, un equipo, desde el mismo equipo de la integridad académica. También se invitó a participar a profesores de la ESE para poder tener una evaluación de lo que se compartía y de lo que iba llegando para este concurso. Entonces, por ejemplo, de los ganadores, sí hubo un reconocimiento. Lo que fue la coordinación y la escuela pudo facilitar lo que son libros desde la EUNET y también alguno que otro chocolatito o
algún mérito, ¿verdad? Por esta participación. Entonces, por ejemplo, tenemos esta de la gaviota que dice, bienvenido a 2023, todo bajo control. Día de la matrícula, se colapsó, se disminuyen los cupos. Inicia el cuatrimestre y siempre la misma historia. A las 7 voy a hacer el trabajo, no mejor a las 8, no a las 9, definitivamente a las 10, ¿verdad? Cómo el estudiantado reconoce e identifica cómo va postergando el trabajo, que es parte de lo que se les solicita entre las mismas infografías que se comparten, que pongan atención, que logren planificar y que establezcan, ¿verdad?, ese cronograma para estar a tiempo con los trabajos. Y ponen al final, fin de cuatrimestre, así de hundido con las tareas atrasadas y pendientes y prendiendo todas las velas para ver el 6.75 en el promedio final, o sea, que por ponderación puedan pasar. Entonces, durante el 25 de septiembre y esta semana se han estado compartiendo. Se ven las reacciones de las personas. Ponen las risas, ponen la cara de sorpresa, ¿verdad? Generalmente son risas o que les gusta, les encanta este tipo de actividades. Tenemos este segundo, dice, ¿verdad? La imaginación de cómo serían los trabajos grupales y cómo en realidad son. Y parte de lo que es el profesorado tutor muchas veces se ha expresado cuando las personas tienen dificultades del trabajo en equipo, a pesar de que se establece con tiempo, se les dan nociones de cómo llevar a cabo un trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, alguien nos comunica por acá el comentario. Lo que sí, ¿verdad? Lo que son las redes sociales, muchas veces el contexto siempre se trata de que las personas logren expresarse de una forma utilizando la etiqueta, pero también hay lenguaje coloquial, dice, seguro es vara. El problema es que en la UNED uno siempre va solito a su ritmo y al final, ¡zas!, le imponen el TFG en grupo y con esas lejanías, sabemos que la universidad es de los territorios, y muchos más bien achantados, toca agarrar y cargarse todo uno solito, porque de lo contrario termina uno haciendo lo siguiente a alguno de los integrantes. También esto nos da nociones a nosotros, ¿verdad?, para decir qué es lo que está pasando o identificarse. Tenemos, no está apareciendo, este fue el de esta semana, ¿verdad? Estuvo un poco gracioso, ha tenido mucho más reacciones. Dice, yo con mis compañeros de proyecto juntando dinero para pagar a hacer el trabajo. Muy típico y muchas de las situaciones que se aborden, ¿verdad?, desde la integridad académica y desde cada cátedra. Yo viendo la nota del proyecto. Entonces dice, nota 0 por plagio. Uno de los comentarios dice, jaja, muy bueno, los alumnos creen que todo es fácil y no. Hay que lucharle y ser honestos. La vida no es un título, es conocimiento para luego ser aplicado. Básicamente la idea es esta reflexión, ¿verdad? Que la persona estudiante logre interiorizar la importancia de la integridad académica y que a veces estas situaciones parece chiste, pero les ha pasado. Y no solamente pasa en la escuela de la educación, ciencias de la educación, sino pasa a nivel de escuelas y diferentes universidades. Entonces, la idea es hacer conciencia, que el estudiantado adquiera estos conocimientos, tenga mayor experiencia y también logre hacer un equilibrio, ¿verdad? Y decir, sí, esto es correcto, esto es mi trabajo, es mi tiempo académico, el cual tiene que ser reconocido. Entonces, básicamente, esta ha sido nuestra experiencia desde los concursos de los memes y cómo se ha consolidado muy bien con el trabajo que se ha hecho desde las infografías. Muchísimas gracias. Ahora pasamos al periodo de las preguntas. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros, por esta exposición de un tema tan vigente, ¿verdad?, en toda la institución y sobre todo por haberlo abordado de una manera tan integral. Nos parece que fue de verdad una excelente práctica, así que muchísimas felicidades. En este momento abrimos el espacio de preguntas o comentarios. Si alguien quisiera hacerles una pregunta a los compañeros, puede levantar la mano. Adelante, Ricardo. Sí, tal vez mi pregunta es, digamos, cuando desarrollaron ya el tema como de solicitarle a los estudiantes, ¿verdad? Que ellos hicieran sus producciones, lo cual me parece súper interesante, ¿verdad? Porque
porque finalmente esta experiencia incluso podría estar suscrita, digamos, en una estrategia de narrativas expandidas, ¿verdad? Donde primero ustedes generan un contenido y a partir de ahí, pues los estudiantes generan un contenido, pues, adicional. ¿Cómo les fue, digamos, con el tema de la parte ortográfica? Porque nos pasa enormemente, ¿verdad? De que, no sé a ustedes, pero a nosotros a veces nos llegan trabajos a las asignaturas y sí tienen serios problemas de ortografía. Entonces, digamos, ¿cómo hicieron también como para poder validar, ¿verdad? Que los memes después se pudieran compartir pues, en las redes sociales de la escuela, ¿verdad? Evidentemente, sí habían algunos que tenían algunos errores. Sé que también, pues, hay memes que tienen como su propio lenguaje y que también, ¿verdad? Es como parte del lenguaje también del meme, como de hola, ¿qué hace? ¿Verdad? Y que es sin H y esto. Pero hay otros que no necesariamente, ¿verdad? Tienen como esa ciencia. Entonces, ¿cómo hicieron para hacer también ese filtro de qué contenido sí podemos compartir y qué contenido pues vamos a tener como que o decirle a los estudiantes que lo replanteen de nuevo o inclusive si ustedes lo ajustaban a partir de lo que tenían? Eso sería. Ok. Le respondo a usted esto. Vea, vamos por los errores. Si eran errores fáciles, una coma, lo corregimos nosotros. No vamos a gastar tiempo en devolvérselo al estudiante. Ahora, para asegurarnos que no hubieran cuestiones como ofensivas o que se pudieran mal interpretar, ¿verdad? Sí, en el caso de los concursos de memes, que fue donde participó el estudiantado, sí pusimos ciertas reglas. Hicimos una serie de criterios, les pedimos, por ejemplo, ahorita a memoria, manejar un lenguaje moderado, que no fuera soez, que no tirara ningún tipo de discriminación de ningún tipo, ¿verdad? Entre otros. Entonces esa fue una manera como fuimos pues filtrando. Ahora, si había un asunto de redacción, por ejemplo, que no se prestaba bien y ya era, como había que meterle mucha mano al texto, pues sí se lo volvimos al estudiante y le decimos, ve, aquí tenemos un problema y le explicamos por qué. Entonces, favor, no vas a hacerle como la corrección al caso. Tuvimos un caso de un estudiante que sí se molestó con nosotros. No me acuerdo qué fue, pero le había dicho, mira, es que esta frasecita te entiendo. Aparece en redes por arriba y por abajo, pero mira, puede ser chocante. Por favor, cambiarla. Mira, nos envió un correo bastante kilométrico, entonces, y al final se salió solito. O sea que quíteme de ahí. Perfecto, está bien. Entonces, tuvimos ese caso. Feo, lamentable, y era un meme muy bonito, lamentablemente. Pero ahí se puso un poquito pesadito con eso. Pero sí dejamos claras las reglas del juego desde un inicio con eso. Criterios y la cuestión ahí, pues ahí le metíamos mano. Muchas gracias. No tenemos más manos levantadas. Olguita, no sé si tenemos preguntas en el chat que nos quiera compartir. Sí, gracias. Tengo dos por acá. La primera dice que si como parte del currículum se enseña a las personas estudiantes cómo promover la integridad académica para sus propios estudiantes en su futuro ejercicio laboral como profesionales en educación. Por ejemplo, esa es una consulta. Ok, muchas gracias. Vean, con esta parte curricular, yo creo que todas las carreras de educación sí tienen un proceso formativo en ese aspecto, perdón. De hecho, la cátedra que coordina el compañero Andrés Solano hace abordaje de estos puntos igual en cada una de las asignaturas. Yo creo que nosotros como escuela hacemos un gran esfuerzo por siempre hablar de aspectos éticos de la función docente, el respeto, tolerancia, equidad, igualdad, como ejes también transversales de la universidad. Entonces, en cada una de las asignaturas se promueve para no dejarlo de lado. Y no sé si Andrés podrá extender un poco más el abordaje que se hace desde alguna de sus asignaturas. Sí, fíjate que con eso, el asunto de formación ética tiene que ser transversal, ¿verdad? En todo caso, no está mal en uno que otra asignatura. La mía, pues mi cátedra es Filosofía de la Educación y tenemos concretamente una asignatura que se llama Ética Profesional Docente, la 768. Pues ahí abordamos varias cuestiones. Ahora, ojo,
tratamos de no hacerlo. Bueno, desde que tengo ya la gestión, pues yo conversé con Linda y me dio luz verde para hacer ciertas cuestiones, porque ética no es un asunto recetario, ¿verdad? No es pura deontología. La deontología es relevante, sí, porque nos marca voy a ponerme futbolero, no soy futbolero, pero me pongo futbolero, nos marca la cancha de acción y las reglas. Pero a partir de ahí tenemos que comprender en el entorno en que estamos. Y es algo que hemos venido motivando. Ahora que se dio o se ha venido dando el cambio por resultados de aprendizaje, entonces hemos procurado que en estos cursos el estudiante pueda reflexionar. Por ejemplo, en el 768 tenemos una actividad que me gusta mucho. Le ponemos como 5 casos concretos cotidianos de lo que se puede enfrentar en un trabajo. Yo qué sé, soy Juan y trabajo en tal escuela y no contesto el teléfono a pesar de que me toque y se lo paso a otra compañera. Situaciones que sabemos que ocurren, ¿verdad? Entonces le podemos analizar desde un reglamento, porque sí es importante que conozcan la parte deontológica, pero reflexionemos qué es lo que está haciendo, qué son las circunstancias en las que está viendo el acto, qué es lo que está motivando para poder tomar ahí una decisión. Ahora, al estudiante se le pone claro, vea, hay decisiones que uno como profesional va a tomar y tal vez se equivoque, pero que uno por lo menos pueda justificar qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Ok, me equivoqué, sí, está bien, pero me equivoqué porque seguí esto, esto y esto. Entonces, que el estudiante comprenda desde otro, como tener ciertas guías o pautas que le pueden ayudar a tomar una decisión. Por ejemplo, vemos unas teorías éticas, por ejemplo, la deontológica también, la teológica, para que se pueda ubicar a tomar un criterio, porque no todo el reglamento. O sea, tal vez a un estudiante se le murió un sobrino y él era el que cuidaba a ese sobrino, y el reglamento dice, no, lo siento, tiene que ser familia más directa. No tenemos reposición. O sea, por favor. Entonces, que el estudiante vaya tomando en eso. En otras asignaturas, tratamos el tema, por ejemplo, la cuestión axiológica, cómo los valores se van conformando y esto nos impactan también en nuestra práctica docente, en nuestra práctica, en nuestra mediación pedagógica y didáctica. Entonces, esas son unas cuestiones que también abordamos, digamos, desde mi cátedra para otras carreras, estos temas. Muchísimas gracias. Perdón. Me parece que tenemos otra consulta. No sé si la podemos tal vez contestar muy rápidamente por un tema de tiempo y para no dejarla por fuera. Si les parece. Claro. Perfecto, la planteo rapidito también. En primer lugar, una felicitación por lo excelente de la experiencia y segundo, que si han podido valorar o medir si con esta experiencia las personas estudiantes lograron mejorar su autorregulación y capacidad de evaluación, especialmente porque en la UNED el aprendizaje requiere de autoevaluación, que se requiere de ese compromiso y esfuerzo personal. Sin lugar a dudas, los procesos de autorregulación en la educación a distancia y la autorregulación implica esa autoevaluación, son indispensables para acabar con éxito todo proceso educativo. Hasta el momento no hemos podido valorar este aspecto. Sin embargo, si estamos en el futuro pensando en plantear algún tipo de investigación a más largo plazo donde podamos dar seguimiento al proceso de los estudiantes que han estado expuestos a este tipo de infografías, videos que pensamos hacer en el futuro y demás. Pero por el momento hemos basado nuestros datos y estadística en los reportes que hay de integridad académica, de reportes de plagio o de este tipo de reportes en la escuela. Entonces ese es el dato que tenemos hasta el momento, pero sí lo hemos contemplado para un futuro, una investigación al respecto, porque sí son datos que sí requieren un mayor tiempo y uso de instrumentos y demás. Y vi que se brincaron la pregunta a la compañera Rosemary, no sé si será posible también responder. En un minuto. Menos de un minuto. Muchísimas gracias. La compañera pregunta que cómo se realizan este tipo de actividades académicas con personas con discapacidad visual y personas sordas. En realidad, en cuanto a las personas que tienen una situación de discapacidad visual, se tiene la opción de descripción de imagen. Cuando usted la sube a las plataformas o a los entornos, viene un espacio donde usted describe la imagen
y así llega a ser accesible para las personas que hacen uso de la plataforma. Las personas que tienen una condición de sordera o que tienen una condición que son sordas no tienen ningún inconveniente porque en realidad no utilizamos videos o audios. Todas las instrucciones se han dado de forma escrita, pueden accesar al igual que todo el mundo y siempre tratamos de rescatar principios del DUA. Igual todo el equipo de la escuela está preparado en este aspecto para que sepa cómo utilizar las herramientas en las que lo comparten de manera accesible. Muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad a todo el equipo por esta exposición y de verdad que felicitarlos nuevamente por la manera tan integral como han abordado esta situación.